Buenas noches, comunidad. Me llamo Fernando. Soy de un municipio llamado Santa Catarina Pinula, que está ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Soy el menor de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. En aquel entonces tenía unos 9 o 10 años. Vivíamos con mi familia en una casa que mi padre había construido y seguía ampliando con mucho esfuerzo, ya que solo él y mi hermano mayor trabajaban en aquel tiempo. Nuestra casa estaba en un terreno que mi abuelo le había heredado a mi papá. No era lujosa, ni mucho menos. No teníamos una vida de comodidades, pero mis padres procuraban que tuviéramos lo esencial y, sobre todo, una educación y valores. Ese tipo de cosas hacía que mi familia paterna nos viera con ojos de desprecio, sobre todo una tía y algunos primos que ya eran adultos, pero seguían viviendo con mis abuelos a escasos metros de nosotros. A su juicio, esa manera que tenían nuestros padres de educarnos era por hacernos sentir superiores a ellos, ya que ninguno de esos primos había logrado finalizar la primaria. Tal es así que ni siquiera trabajaban siendo ya mayores de edad. La casa de ellos seguía siendo de adobe, lo cual no lo digo de manera despectiva, ya que hasta el día de hoy recuerdo la casa de mis abuelos con cariño y nostalgia, sobre todo porque mi abuela siempre fue muy buena con nosotros. Quise darles este contexto para que puedan comprender el origen de todo lo que desembocó en aquella noche en la que se centra mi relato. Como les contaba, la casa donde vivíamos aún estaba en proceso de ampliación. Entre eso, había 2 cuartos que solo estaban levantados a altura de techo, pero aún a la intemperie. Era común encontrar por la mañana heces humanas en esos cuartos, lo que indicaba sin duda que alguien había ido con toda intención a hacer eso ahí. También dibujaban figuras con cal en el suelo y paredes. Mis padres sabían que la autora de eso era esa hermana de mi papá, ya que era su manera de mostrar envidia y desprecio. Además, mis primos se robaban las aves de patio de mi mamá, hasta dejarnos sin ninguna. En más de una ocasión hubo personas que le advirtieron a mi mamá que tuviera cuidado, ya que esa tía frecuentaba brujos y tenía fama de usar esos métodos para hacer daño. Pero mis padres siempre nos inculcaron valores cristianos y nos enseñaron que Dios, que está con nosotros, es más poderoso que quien está contra nosotros. Una noche, yo estaba durmiendo normalmente. Compartía cama con mi hermano y él también estaba dormido a mi lado. Sería cerca de la medianoche, cuando entre mi sueño empecé a escuchar un sonido que al principio pensé que era la respiración profunda de mi hermano. Respiros largos y profundos. Pero después comprendí que ese sonido no provenía de la cama, sino de unos metros más allá. Frente a nuestra cama, estaba nuestro ropero con 2 puertas que tenían espejos de cuerpo completo. Frente a esos espejos había una ventana por la cual entraba la luz de la luna, bastante luminosa aquella noche. Cuando abrí los ojos me senté en la cama, y la escena que vi me dejó helado. Frente al espejo, iluminada por la luz de la luna, estaba una mujer con un camisón blanco traslúcido, absurdamente delgada y con un cabello larguísimo. Se estaba peinando lentamente, y ese sonido, el de su cabello, era el que confundí con una respiración. Lo peor era que aquella figura no se reflejaba en el espejo, aunque estaba exactamente frente a él. Cuando reuní fuerzas para gritar, mi papá encendió la luz de su habitación, la cual iluminó la nuestra. En ese instante aquel ser espectral se lanzó contra la pared y la atravesó sin ninguna dificultad. Se escuchó como un caballo galopando a gran velocidad y mi perrita comenzó a ladrar desesperada mientras corría detrás de aquel ruido que se alejaba rumbo a la casa de mi tía. Todos en mi familia me creyeron, porque todos escucharon el galope y los ladridos. Esa noche terminé durmiendo en la cama de mis padres, y pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi habitación. Con los años, la relación con esa parte de la familia empeoró tanto que tuvimos que abandonar aquella casa, pero esa ya es otra historia. En conclusión, creo que lo que vi aquella noche fue la manifestación de los seres a los que ellos invocaban para hacernos daño, la muestra visible de su odio. Gracias por escucharme y cuídense de la gente que ve sus sueños como una amenaza. La envidia puede hacer que las personas saquen lo peor de sí mismas, y a veces, esa envidia viene de la propia familia.
Buenas noches, comunidad. Soy Diego, tengo 28 años y vivo en Medellín, Colombia. Hace un par de meses tuve que mudarme a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad porque mi trabajo cambió de oficina. El edificio es viejo, de esos que parecen resistir el tiempo por pura obstinación. La primera noche que dormí solo, todo parecía normal. Luces tenues, vecinos tranquilos, el típico ruido de la ciudad que se colaba por la ventana. Pero alrededor de las 2:30 am, escuché algo extraño. Al principio lo tomé como imaginaciones mías, el típico sonido de cañerías o muebles crujientes. Era un golpe leve, casi imperceptible, que se repetía cada cierto tiempo. Me levanté y revisé todo el apartamento. La cocina, el baño, la sala, nada fuera de lo común. Pensé que había sido mi mente jugando trucos en la oscuridad, así que volví a dormir. Esa semana se repitió, cada noche algo diferente. Un vaso que caía solo de la repisa, la sensación de que alguien caminaba detrás de mí mientras cocinaba, y lo peor, un murmullo apenas audible que parecía pronunciar mi nombre. Decidí registrar todo en un cuaderno, fecha, hora y lo que sentía. No sé por qué lo hice, tal vez para convencerme a mí mismo de que no estaba enloqueciendo. El domingo pasado, mientras veía televisión en la sala, sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo. Miré hacia la ventana y vi una sombra que no correspondía a ningún objeto dentro del apartamento. Estaba quieta, detrás del vidrio, pero tenía la sensación de que me observaba con atención, como si esperara algo. Intenté enfocarme, pero cada vez que movía la mirada, la sombra desaparecía. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos subiendo lentamente por las escaleras del edificio. Mi apartamento está en el 5º piso, y no esperaba a nadie. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. No hubo golpe, no hubo llamada, solo silencio. Sin embargo, sentí que alguien estaba parado al otro lado, esperando. Me quedé inmóvil, respirando apenas, y después de un tiempo que pareció eterno, los pasos bajaron de nuevo. A la mañana siguiente, revisé las cámaras del pasillo común. No había nadie. Nadie había entrado ni salido del edificio durante la noche. Lo comenté con el vecino del piso de abajo, un señor mayor llamado Juan, que me miró con una expresión extraña y me dijo que había algunas presencias que no deberían molestarse, pero que a veces se sienten. No entendía a qué se refería hasta esa noche. Ahora cada vez que estoy solo en casa, siento la presencia detrás de mí. No hace ruido, no deja señales visibles, pero sé que está ahí, observando. Esa sensación de ser vigilado me acompaña incluso durante el día, cuando la luz del sol debería hacerme sentir seguro. No sé qué es ni por qué me eligió, pero algo dentro de mí me dice que si alguna vez bajo la guardia no habrá regreso. Después de aquella primera semana de sucesos extraños, comencé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Las luces de la sala parpadeaban sin razón, pero no de manera eléctrica. Era como si alguien jugara con ellas. Los relojes se detenían a la misma hora cada noche, exactamente a las 2:30 am, la misma hora en que escuchaba los golpes. Sentí que alguien intentaba comunicarse, pero no entendía cómo ni por qué. Una madrugada, mientras revisaba mi cuaderno de registro, escuché un suspiro detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, una sensación intensa de desesperación y amenaza llenó la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Intenté racionalizarlo: estrés, cansancio, adaptación al nuevo lugar. Pero al revisar las notas, me di cuenta de que no había inventado ni exagerado nada. Cada detalle coincidía exactamente con lo que había escrito. Decidí entonces instalar grabadoras de audio en distintos puntos del apartamento. La primera noche, mientras dormía, una grabación captó un murmullo claro. No debiste venir solo. Mi corazón se detuvo al escucharlo en la mañana. No había ninguna persona cerca de los dispositivos. No era posible. Los días siguientes, la presencia se volvió más activa.
Los objetos ya no solo se movían, desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Un vaso que había dejado en la cocina apareció en el baño. Mi teléfono cambió de lugar en varias ocasiones. Incluso la computadora que estaba sobre la mesa, sin estar conectada a nadie, se encendió sola y reproducía un video antiguo de mi infancia que nunca había subido a internet. El punto más aterrador fue una noche cuando escuché un golpeteo constante en la pared de mi habitación. Me levanté, y al acercarme, la pared parecía latir como si hubiera algo vivo detrás. No había grietas, ni huecos, ni explicación lógica. Mi instinto me decía que me alejara, pero la curiosidad me hizo tocar la pared. En el instante en que lo hice, un grito gutural atravesó todo el apartamento. Salté hacia atrás, y el sonido cesó de golpe. Nadie más estaba ahí. Intenté hablar con Juan, el vecino del piso de abajo, pero esta vez no respondió. Es como si el edificio entero se negara a reconocer lo que estaba ocurriendo. Cada noche que paso solo, siento la misma respiración helada detrás de mí, la misma sensación de ser observado mientras intento dormir. Ya no puedo concentrarme en nada. Trabajar, comer, incluso abrir la puerta a alguien desconocido me genera pánico. No sé qué quiere, ni si alguna vez se irá. Solo sé que si me descuido un instante podría cruzar la línea que separa la vigilancia de la agresión. Desde hace días no me atrevo a quedarme solo ni un segundo. El miedo ya no es solo nocturno. Me sigue todo el día y tengo la certeza de que no es algo que pueda ignorar. Ahora, cada vez que el apartamento queda en silencio, mi instinto me advierte que no estoy solo. Escucho susurros, movimientos imperceptibles y algo dentro de mí me dice que esta presencia no descansará hasta que yo tampoco lo haga.